este domingo tan bonito. Yo no sé si a usted le sucedió como a su servidor y a otros tantos que encontramos en el domingo, el día más bonito de la semana. ¿Sí le pasa eso? Es que es un día muy hermoso, pienso, diseñado por el Señor para hacer esto que hacemos, entre otras cosas, disfrutar a la familia, a los seres queridos y el solaz, el esparcimiento, y a los que le vayan al Toluca, pues disfrútenlo porque a lo mejor después ya no se repite. ¿Está bien? Gracias al Señor que está ganando el Toluca mucho. Luego yo animo a los hermanos y les digo, oye, ¿por qué le vas a los Diablos? Dicen, pastor, es que hasta los demonios creen. Bien bíblicos. Bueno, gracias al Señor por sus vidas, mis amados, y animar a los niños y a las niñas, jovencitos y jovencitas de 3 hasta 15 años, por favor, si se ponen sobre sus pies, pues no, ¿verdad? Parece que no, solo estas preciosas están acá al frente, y aquel joven. Bueno, a ver, niños, niñas, jóvenes, jovencitas de 3 hasta 15, si se pueden poner sobre sus pies, ¿sí? ¿Qué hacemos en la iglesia en este momento? Le damos un aplauso a Dios. Para Dios, pero para ustedes. Y animarles a que vayan a tomar su clase bíblica. Se ha preparado una lección que esperamos, oramos que impacte sus corazones, les ayude a conocer más al Señor y sean transformados por su palabra. Nosotros, mis hermanos, abrimos Biblia en la carta que nos ha ocupado los últimos domingos, segunda de Pedro, 3 capítulos, breve en extensión, pero qué sustancioso el contenido que a través del apóstol Pedro el Espíritu Santo nos comunica. Lea, por favor, segunda de Pedro en estos días, si no lo ha hecho, lea, relea, deténgase en porciones donde sabe que Dios le quiere ahí que se concentre y mostrar lo que Él quiera mostrarle a través de cada versículo de segundo libro o segunda carta del apóstol Pedro. Y bueno, hoy nos concentramos para terminar esta serie que he titulado La imperiosa necesidad de crecer en la fe. La imperiosa necesidad de crecer en la fe. Yo nos vamos a enfocar en los versículos 5 al 8, una lista de virtudes cristianas. Y acompáñeme con su vista en la lectura inicial. Padre, bueno, y a orar. Padre, necesitamos oír tu palabra. Ella es viva, es eficaz, lo creemos, no vuelve vacía, pero hay una condición para que no vuelva vacía, que hayas en nosotros buena tierra, corazones abiertos a oír tu voz. Oramos que tu palabra nos edifique, nos transforme, nos equipe, pero corrija. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjeme asegurarme que me estoy comunicando. ¿Me ayuda a leer en voz alta este texto? ¿Sí me acompaña? Bueno, esos 3 que dijeron sí, gracias por su participación, pero extiendo la invitación al resto. Vamos a leer juntos del versículo 5 y de hecho al 7 nada más, al 7. Adelante. Vosotros también. Creo que no me comuniqué. ¿No está en la pantalla? Yo asumí que se lo sabía de memoria. Ok, segunda Pedro 1, 5, por favor. Ahora sí, adelante por favor. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Te propongo una primera idea. Imagina en una organización importante, grande, una empresa, y se ofrece un puesto de trabajo que exige un perfil muy importante, muy elevado. Bueno, llega una persona competente, sin duda, con credenciales, con títulos, sabe usar programas avanzados,
especialmente ahora, ¿verdad? Con la inteligencia artificial se requiere cierto conocimiento en lo digital, habla varios idiomas. Bueno, es una persona que probablemente uno dice, cumple el perfil, la contratamos. Sin embargo, esa persona suele llegar tarde al trabajo, se queja cuando le asignan tareas difíciles, responde de mala manera a sus compañeros. Hay otra persona que aspira a ese puesto, otro candidato, menos preparación técnica, menos experiencia, pero es disciplinado, es responsable, es respetuoso. ¿A quién escoge usted? ¿A quién contrata? Pienso, mis hermanos, que la vida nos enseña algo obvio. Obviamente la palabra totalmente lo sustenta. El talento, claro que abre puertas, oportunidades, pero es el carácter el que mantiene la puerta abierta. La preparación técnica, sin duda, consigue un trabajo, pero es el carácter lo que va a ganar la confianza, el respeto de los demás. No hay duda. En la vida, las oportunidades, los dones, claro que son importantes, necesarios, pero la integridad, la disciplina, la humildad, la perseverancia son lo que sostienen la vida y las relaciones y los negocios y, por supuesto, la obra de Dios. Claro que el Señor nos da dones, y muchos, y muchas bendiciones, pero el carácter piadoso, el carácter del hijo y la hija de Dios es lo que nos hace confiables delante de los demás, pero obviamente delante del Señor. Hemos visto en esta serie cosas hermosas que el apóstol Pedro ha comunicado. Por ejemplo, la semana pasada dijimos que, de acuerdo al texto, en 2 de Pedro 1:3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida piadosa son provistas por Dios. Ahí mismo encontramos, pero ahora en el versículo 4, 2 de Pedro 1:4, que Dios nos ha dado preciosas, pero grandísimas promesas que nos conducen, nos inspiran. Pero ahora, mis hermanos, yo quiero que consideremos que esa fe a la cual está aludiendo en toda su carta el apóstol Pedro, se le debe añadir algo. Es decir, la fe debe estar acompañada. La fe no camina sola. Y acabamos de leer una lista de los o las acompañantes de esa fe. Vuelvo a decirlo, a leerlo. 2 de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también pongan toda diligencia en esto mismo y añaden, sumen las virtudes que hemos leído y que hoy será motivo de nuestra reflexión. El versículo 5a, o en su parte inicial, el apóstol Pedro se dirige a la iglesia de todos los tiempos, de aquel tiempo y de ahora, y dice, ustedes también, así como el apóstol y aquella generación ha llevado a cabo batallas tremendas que para algunos ha implicado incluso morir por la fe, o como el grupo al cual se está dirigiendo el apóstol es un grupo de cristianos desterrados, sacados de sus tierras. Bueno, el apóstol Pedro dice, así como nosotros los apóstoles y muchos creyentes han permanecido, han abrazado la fe y la fe tiene virtudes que han acompañado esa fe, Pedro dice, ustedes también son parte del mismo grupo, la iglesia de Jesucristo, de todos los tiempos y de todo lugar. Mi hermano, tú y yo somos el fruto, esta generación pues, de creyentes del siglo XXI, y algunos ya venimos del siglo XX, diga, se nota pastor, por supuesto, venimos desde allá. Esta generación en gran medida debe su fe a que la generación anterior fue fiel a Dios, tuvo una fe digna de ser conocida pero imitada.
Y en cierta medida tú y yo somos frutos de aquellos. Cuando Pedro dice, ustedes también asuman lo que les toca a su generación. A veces tú y yo nos quejamos de cómo están las cosas, ¿no es verdad? Y las cosas se ponen como peor cada vez más. Sin embargo, ninguna generación de creyentes, mis hermanos, ha caminado en un lecho de rosas. Cada generación de cristianos tenemos desafíos similares, donde tenemos que hacer el esfuerzo, pelear, dar la buena batalla de la fe. Y esa pequeñísima frase del apóstol Pedro tiene tantas implicaciones. Yo solamente le propongo esta, cuando dice, así como nosotros, esta generación se ha distinguido por su entrega, por su celo, por su integridad a Dios, ustedes también. La siguiente frase del versículo 5, poniendo toda diligencia, no es menor el exhorto, el llamado del apóstol, pongan todo empeño, determinen avanzar en ello, pongan toda diligencia. ¿En qué ponemos diligencia? Mis hermanos, les pregunto como reflexión, ¿en qué cosas ponemos atención? ¿Y en qué nos esforzamos en lograr? Dice mi esposa una frase, el interés tiene pies. Y es que cuando ella me pide de alguna manera resultados en algo, o simplemente evalúa o está revisando si cumplí una responsabilidad, y yo trato de evadir y decir, híjole, no lo hice, perdóname, y ella de plano dice, el interés tiene pies. Es decir, no te interesaba tanto, no lo consideraste tan importante. ¿Qué es aquello que promueve en nosotros, en el ser humano, en alcanzar ciertas cosas, en poner diligencia para lograr ciertos asuntos en la vida? Pues que esas cosas nos resulten placenteras, por ejemplo, o útiles, beneficiosas, o hacemos algunas cosas en la vida porque no queremos tener algún problema, pero esas son motivaciones externas. Y a lo que está refiriéndose aquí el apóstol Pedro cuando dice pongan todo interés, toda diligencia, está apelando a lo que el cristiano es. Es decir, las virtudes que hoy vamos a considerar, y no tomaré mucho tiempo en cada una de ellas, por sí misma creo que se expresa cada virtud. Sin embargo, lo interesante que aquí está comunicándonos la Escritura es que debemos poner diligencia en ello, es decir, querer hacerlo. ¿Sabe? Pienso que las personas hacemos lo que hacemos. La mejor motivación para hacerlo es que quieran hacerlo. Mire qué descubrimiento le estoy planteando hoy, en esta tarde ya. Es la mejor motivación. ¿Cómo hacer que mi hijo, cómo hacer que mi esposo, cómo hacer que mi esposa? Pues lo mejor es que quiera hacerlo, porque si no quiere estamos en problemas. Bueno, a eso apela el apóstol Pedro. Él supone que el creyente de Dios, si su fe, como en un domingo la consideramos en esta serie, es igualmente preciosa que la de los apóstoles mismos, entonces surgirá del creyente las virtudes que a continuación consideraremos. Hay cosas, déjeme insistir en eso, creo que es importante, como un buen preámbulo, espero que lo sea, bueno, a la reflexión de las virtudes. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Un fruto es la expresión de una vida interna, déjeme decirlo así. Un fruto es una expresión de una realidad interna. ¿Por qué Dios hace cosas santas? Porque es santo. ¿Por qué Dios realiza cosas justas? Porque es justo. ¿Por qué Dios hace obras misericordiosas? Porque es misericordioso. ¿Por qué el creyente debiera actuar con santidad? Porque es santo. ¿Por qué somos llamados a ser misericordiosos? Porque somos misericordiosos. Porque Dios ha hecho un milagro que la Biblia refiere como nacimiento de nuevo y se nos ha dado una nueva naturaleza.
Le pongo otro ejemplo para reforzar esta idea de la importancia de que Dios nos dé, que Dios me dé a mí la capacidad de comprender y de transmitir que lo que a continuación consideraremos son cosas que podemos hacer sin duda, pero que deben ser cosas, expresiones de una realidad interior que Dios ha formado en nosotros. Mire, ¿cuántos ven películas? Yo creo que la mayoría. A mí no me gustan ni las de miedo, ni las románticas, las caricaturas tampoco. Bueno, ese es un gusto personal, cada quien libre. ¿Cuáles me gustan? Las de Misión Imposible, las de acción, ¿sí? Pero en muchas películas nos plantean esto, dígame si no es cierto. Está el galán, el que quiera usted mencionar. Así es el galán, Brad Pitt, ¿quién más? Alguien que sabe, dígame nombres. Tom Cruise, ¿qué otro galán así que de las películas? Ahora resulta, mis hermanos. Bueno, está bien. Entonces este tipo que nos cae bien, lleva el papel principal, es el protagonista, pero resulta que es ladrón, que anda con 1000 mujeres, que mata como a 500,000, pero es tan simpático y tan guapo que aunque sabemos que está haciendo cosas malas y muy malas, queremos que gane al final. ¿Sí o no funciona así? Claro, así es, sin duda. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ese personaje, por terrible que sea, puede hacer cosas justas sin ser justo. Entonces ese personaje se robó $100 millones. ¿Es bueno o es malo? Es malo. Pero él prometió a sus secuaces, que son 5, repartirles equivalentemente el botín en 5 partes. Y se las reparte. Le pregunto, ¿fue justo? Sí fue justo. No fue justo en el acto de robar, pero fue justo en distribuir lo robado. ¿Sí o no? Lo que trato de decirle es que todo ser humano podemos hacer cosas buenas sin ser buenos. Y por eso insiste cuando Dios dice, yo hago cosas santas, ¿por qué? Porque soy santo. Y la lista de virtudes que acabamos de leer de Segunda de Pedro apela a eso, como diciendo, eso lo digo yo, pero como diciéndonos la Escritura, sean lo que Dios ha obrado en ustedes y expresen como fruto de lo que son por dentro, dejen que eso se exprese hacia afuera, hacia los demás. Me estoy explicando con esta idea y apenas estoy, por supuesto, introduciendo. Otro planteamiento inicial, antes de ir a la lista de virtudes. ¿Por qué es importante meditar en virtudes cristianas ya particularmente? ¿Por qué? Porque puede resultar chocoso para algunos leer versículo 5 al versículo 7, estas características de la vida en Cristo. ¿Por qué entonces es importante meditar en virtudes cristianas? Le planteo algunas ideas. Primero, pues nos va a ayudar a alinear la mente, pero el corazón, con la verdad de Dios. Y ese ejercicio es poderoso, porque ese ejercicio de considerar las virtudes de Cristo empieza a cambiar nuestra mentalidad, empieza a cambiar nuestro corazón y empieza a cambiar nuestra conducta. Entonces la conducta surge de un corazón renovado y transformado por las virtudes de Cristo. ¿Por qué es importante meditar las virtudes cristianas, mis hermanos? Porque también revela el pecado, revela lo que hay en el corazón. Si yo me observo carente de alguna de estas virtudes e incluso estoy haciendo lo contrario, ¿qué me está señalando el texto? No solo lo que me falta, sino aquello de lo cual adolezco. Es muy útil meditar en estas listas de virtudes cristianas. Una más,
al interiorizar esas virtudes, pues uno comienza a parecerse más al Señor. Uno comienza a parecerse más al Señor. En aquello que uno dedica más tiempo, reflexión, y es impactado por eso, eso se forma en nosotros. ¿Sabe? Le cantamos a Dios, los creyentes, ya en esta reunión, en tu casa, en el auto, le cantamos a Dios por muchas razones, pero una importante es porque estamos cantando, observando, apreciando, aplaudiendo las virtudes de Dios. Y eso es formativo. Lo contrario también es cierto. Mire, estoy recordando Salmos 115. Acompáñeme ahí rápidamente. No pierda segunda de Pedro, por favor. Pero vamos al Salmo 115, por favor. Mire el poder, mire la influencia, mire lo que provoca aquello en lo cual ponemos atención y todo nuestro ser se enfoca en eso. Salmos 115, versículos, ahora le digo, versículos 4 al 8. ¿Sigue acá conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién se me durmió ya? Levante la mano. Salmos 115, versículo 5 al 8. ¿Estamos ahí? ¿No? ¿Todavía no? ¿Quién dijo no? Bueno, acá está en la pantalla. Salmos 115, versículo 4. ¿Sí está acá atrás? Es que no tengo ojos en la nuca. Gracias. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Espéreme tantito. Señora, no está hablando de su marido aquí, Está hablando de los ídolos. Versículo 8. Dígalo bien fuerte. Aquello en lo cual enfocas tu atención tiende a reproducirse en ti. Mire, no es que yo le quiera fastidiar, diga conmigo, pero a veces lo hace pastor. No es que yo lo quiera cansar, pero diga, pero a veces lo hace pastor. A veces parezco disco rayado, diga, amén, pastor. Pero hay cosas que vale la pena, es pedagógico, ¿no? La repetición. Entonces, cuando yo le propongo que cuide mucho lo que ve y lo que oye, es en relación a esto. Si yo me deleito en una canción, en un video, cualquier cosa que se le ocurra, y usted se deleite en eso y pasa tiempo en eso, eso va a acabar siendo usted, sin duda. Y entonces por eso encontramos una generación, ¿cómo decirlo, mis hermanos? Así en un buen mexicano y que suene bonito, sancochada, que expresa la fe, a veces sí, a veces no. Claro, porque estamos influidos más por otros agentes que por la palabra del Señor. Entonces no es menor considerar esta clase de virtudes que el Espíritu Santo registró en la Escritura a través de estos santos hombres. Comencemos pues, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Cada virtud que a continuación leeremos, y que ya lo hicimos inicialmente, por sí misma se expresa, pero vale la pena detenernos en un par de ellas. Comencemos por la fe, porque dice el versículo número 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a vuestra fe. Comienza con la fe. Añadan a vuestra fe. ¿Qué cosa? Virtud. Pero lo primero es la fe. La fe sabemos que es la puerta de entrada a la salvación. La fe es esa capacidad que nos permite saber esperar las promesas de Dios.
La fe nos sostiene en el tiempo de la dificultad, de la prueba y la tentación. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que aún no vemos. Pero la fe del creyente no es una fe, aunque dice que implica no ver, no es una fe ciega. Nuestra fe, en cierto sentido, es razonada por hechos concretos, comprobables. Número uno, que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor. Lo cantamos hace un momento, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué creo eso? Ay, porque lo siento en mi corazón. Gloria a Dios que lo sentimos, pero también porque es un hecho concreto, comprobable, histórico, en el cual creemos que Dios vino a esta tierra con cuerpo y forma de hombre, que fue a la cruz del Calvario, para morir en nuestro lugar, para pagar nuestros pecados, y que cuando creemos fe en Él y en eso recibimos salvación, perdón de pecados y vida eterna. La fe es la puerta de entrada. La fe es poderosa, la fe es hermosa, la fe hay que cuidarla, pero, insisto, la fe debe ir acompañada de más virtudes, que son las que a continuación consideraremos. Pero déjeme proponerle otro texto que tiene que ver con la fe y por qué la fe debe ir acompañada de virtudes. Vamos a Santiago, capítulo 2, un poquito atrás ahí en su Biblia, el libro anterior a Primera de Pedro, Santiago 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Levante la mano el que tiene fe. Bien en alto. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora, yo le preguntaría a usted, a ver, ¿cuántos tienen fe de que si ahora mismo que estamos aquí en este servicio le da un infarto y se muere, va al cielo? ¿Eso es fe? ¿Sí? ¿Cuántos se quieren morir ahora mismo? Oh, sería bonito morirnos ahorita, mis hermanos. Estamos aquí alabando al Señor, oyendo su palabra. Diga, lo reprendo, pastor. Claro que tenemos esa fe. ¿Sí? Pero Santiago escribe una generación que tenía esa fe también. Creía que si se morían ese día se iban al cielo. Y Santiago, sin embargo, va añadiendo lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no se nota con cristiano que tiene fe? Y entonces dice, y esa fe que tú dices tener, que te llevará al cielo, al no estar acompañada de las virtudes que en Cristo vemos, entonces yo te diría que tu fe está bien morida. Alguien corríjame, no se dice morida. La fe es muerta. Sigamos leyendo. ¿Podrá esa fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pero tú tienes mucha fe. Y alguno de ustedes que tiene mucha fe le dice, mira, ven paz, caliéntate, sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias, lo básico para el cuerpo, para la vida, entonces tu fe, ¿de qué te sirve? Sigamos leyendo. Así también la fe, si no tiene obras, y nos da un precepto poderoso el apóstol Santiago, la fe del tal es una fe muerta. Yo me asombro de lo siguiente, diga conmigo, ayúdeme, dígame, yo también, pastor. Yo me asombro de lo siguiente, mire, creer que un día vamos a ser levantados de los muertos. ¿Cuántos pecados ha cometido su servidor? Igual que usted, igual. ¿Serán decenas? Pues diga, no, obvio. ¿Serán centenas? ¿Serán millares? ¿Serán millonésimas? Claro. Entonces, ¿no cree que se requiere mucha fe para decir, pero el Señor ya me perdonó? ¿Verdad que sí se requiere fe? Ahora, ¿qué cree? Que yo sí lo creo. Que el Señor ya me perdonó. ¿Sí? ¿Verdad que eso es difícil de decir? Oye, qué fe tan grande tenemos aquí los presentes, ¿sí o no? Mire que Dios me haya perdonado todos mis pecados. Pero esa fe que no se expresa
en virtudes que tiene Cristo, esa fe es cuestionable. Mire qué interesante, yo puedo creer que me voy al cielo si me muero, pero no puedo brindarle apoyo, respaldo, afecto mínimo, empatía, como se dice ahora, al necesitado. O sea, en lo palpable, en lo tangible, en lo cotidiano, no expreso nada de fe, pero ¿cómo es posible que tenga fe para pensar que me voy a ir al cielo? Ahí hay una terrible contradicción. Es lo que está planteando el apóstol Santiago. Sigamos leyendo. Entonces la fe del tal es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, porque yo, dice el apóstol, por lo que yo hago, por lo que yo expreso, por lo que yo soy, por el fruto que manifiesto, son mis credenciales de que tengo fe. A esa fe está aludiendo el apóstol Pedro en su segunda carta. Regresando a segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo número 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, a esa fe añádanle, ¿qué cosa? Virtud. Diferentes traducciones en Biblias para la palabra virtud. Por ejemplo, excelencia moral, integridad, ser valiente para hacer lo correcto. Claro, el ejemplo perfecto de virtud en ese sentido, pues es Jesucristo, quien se nos presenta con ese perfecto equilibrio entre la firmeza de carácter, pero que implica también bondad con el necesitado, cercanía con el más terrible pecador. Mire qué nos comunica Jesucristo cuando nos dice: vengan a mí todos los que están cargados, cansados, trabajados, vengan a mí. ¿Y quién no lo está? Vengan a mí y yo les daré descanso, y por cierto, verdadero descanso. O como aquella situación terrible donde la mujer es encontrada en el mismísimo pleno acto del adulterio y la quieren apedrear, y Jesús confronta con valentía, con osadía a aquellos que quieren lanzar la primera piedra. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Ya no hay nadie. Ni yo te acuso, ni yo te condeno. Mire nomás que Cristo tenemos. Pero ese mismo Cristo le dijo a los líderes religiosos del pueblo que impedían que fuese él conocido entre la gente, que lo confrontaban y que a la postre lo crucificaron, como les decía el Señor: hipócritas, hipócritas, sepulcros blanqueados. Mire qué combinación de características, de virtudes tiene nuestro Rey: extremada y perfectamente glorioso, bondadoso, misericordioso, santo, pero firme, determinado, valiente para hacer lo correcto, incluso morir en la cruz del Calvario por ello. Las virtudes cristianas, mis hermanos, le han dado forma, con todos sus defectos, con todos los retos, con todas las cosas que sabemos de la historia humana, pero 2000 años de cristianismo, mis hermanos, han impactado generaciones. Por ejemplo, Jesús enfatizó cuidar a los pobres, a los enfermos, marginados, y esto inspiró eventualmente a que se empezaran a construir los primeros hospitales. Jesús hablaba de la superación, del conocimiento, del desarrollo integral de la persona, y entonces empezaron a crear las primeras universidades. Aún en la cultura, en el arte, vemos expresiones de la influencia de las virtudes cristianas. ¿Saben por qué muchos escultores o músicos hacían grandes obras? Porque de alguna manera querían manifestar las virtudes de Dios, del Dios en el cual creían. Y entonces tenemos esa, no recuerdo cómo se llama esa escultura donde está la Virgen María sosteniendo a Cristo muerto. Alguien recuérdeme el nombre de esa escultura. Es la Piedad, ¿sí? O la música clásica llamada,
Gloria a Dios por la música clásica, que ahora cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones, ni saben de qué es eso, lamentablemente. Pero fueron inspirados sus primeros escritores por las virtudes de Dios. Todas hacían obras magnas porque querían exaltar, glorificar al Señor. Y eso formó una mentalidad y un carácter en generaciones. La influencia de las virtudes cristianas. En tiempos en los que vino Cristo Jesús, los valores importantes de la sociedad romana era: el pez grande se come al pez pequeño. En el liderazgo, la persona debe ser autoritaria. Ricos a toda costa. Humillar y despojar al débil. Pero viene Cristo y Él dice: no, a los marginados de la sociedad, a las mujeres, a los niños, debemos cuidarlos de manera especial, porque Dios igualmente les ama como a todos. Y ese mensaje, cuando empezó a permear en las sociedades, en las comunidades, empezaron a cambiar la conducta justo de las comunidades. La influencia de la virtud cristiana, mis hermanos, es tan importante, tan necesaria y tan necesaria hoy, cuando más se agrede y se atenta a tales virtudes cristianas. Como nunca esta generación vivimos, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y ya nos cansamos de oír todos los días noticias como estas, que un cristiano se levantó en algún lugar público y su pecado era orar. ¿Qué está haciendo en la calle? Orando. A la cárcel. ¿Por qué? Porque usted está, otra palabra, está incomodando, está confrontando a los que no son de su fe. No se me olvida la escena de un varón que está parado, no se sabe ni lo que está haciendo, enfrente de un lugar donde se llevan a cabo abortos. Y alguien lo reporta. Hay alguien ahí raro. Llega la policía. ¿Qué está haciendo? Orando. ¿Qué cosa está orando? Pues que la gente reaccione. Que las mujeres que llevan ahí van a ese lugar a abortar no lo hagan. Lo metieron a la cárcel porque es un derecho social ganado por ciertas comunidades el que puedan abortar. Como nunca, mis hermanos, estamos viviendo el tiempo de que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. ¿Qué va a contrarrestar eso? Las virtudes de Cristo. Y las virtudes de Cristo, ¿en dónde y en quiénes? En nosotros, en los cristianos. Conocimiento, 2 de Pedro 1:5, al final. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Y bueno, creo que es obvio lo que trata de decir aquí el apóstol. Seguir conociendo más del Señor. ¿Quién es Cristo? Es Emmanuel, es Dios con nosotros. ¿Cuál es la misión de Cristo? Salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De nuestros pecados. ¿Ahí se detiene la obra de Cristo? No, la obra de Cristo continúa en nuestra santificación, en nuestra transformación. Cristo nos ha dejado una misión a los creyentes, a la iglesia, que miren, si no es necesario el conocimiento de Dios sobre esto, estamos en esta tierra aquí, mis hermanos, para brillar la luz de Cristo a través de nosotros a los demás. En cierto sentido, solo como una limitada reflexión, pero en cierto sentido, tú y yo estamos vivos simplemente porque Dios nos tiene vivos para que le hablemos a otros de Cristo. Piénsalo, ¿es en serio esto? No, pastor, yo todavía tengo mucho que hacer aquí en la tierra. ¿Por qué? Pues porque mis hijos, su educación, claro, amén. Porque tengo que sacar adelante este proyecto económico, está bien. Pero en esencia estamos aquí vivitos en esta tierra, mis hermanos, porque Cristo nos quiere, hablándole a otros de Él. ¿Se nos olvida? Dígame usted si no necesitamos conocimiento. Tener presentes estas cosas, por supuesto. Dominio propio, así comienza el versículo número 6. Al conocimiento añádele dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es sencillo, es el dominio de sí. Todos tenemos emociones, Dios nos las dio.
Pero Dios no quiere que las emociones nos dominen, sino nosotros dominarlas, expresarlas en el cauce correcto, por supuesto, alegría, gozo, etcétera. Pero la ira descontrolada normalmente causa muchísimos problemas. El dominio propio, mis hermanos, es la capacidad de controlarnos, del autocontrol, de los impulsos. Pero en 2 Timoteo 1:7 nos dice el apóstol Pablo ahora, 2 Timoteo 1:7, que el ejercicio del dominio propio va más allá de la mera fuerza de voluntad. ¿Cuántos tienen fuerza de voluntad? Pues todos la tenemos potencialmente al ser seres humanos. Ahora, ¿de qué tamaño es nuestra fuerza de voluntad? Eso es otra cosa. Qué bueno que tengamos, ¿verdad? Fuerza de voluntad para sobreponernos, para cumplir responsabilidades, pero somos seres limitados. Entonces mire cómo dice ese texto. Son de esos que fácilmente memorizamos, ¿no es cierto? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, mas nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahorita platicaba con unos hermanos que iban llegando a las instalaciones de la iglesia y pregunté por sus carros bien bonitos, sus autos híbridos, motores de gasolina y motores combinados con motores eléctricos. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? El motor a gasolina tiene un límite, pero si quieres aprovechar al máximo, para lo cual fue diseñado el auto, que entre el motor eléctrico y ¡bum! ¡Vámonos! En cierto sentido, y perdónenme la ilustración tan burda, en cierto sentido tú y yo somos híbridos. Claro que tenemos fuerza de voluntad, pero esa es limitada. Esa tiene, por supuesto, un límite. Pero el Señor dice, pero yo les doy de mi Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, sí, por supuesto, opera en mí dominio propio. Déjame hacer una aplicación en esto, práctica. En este momento particular que amablemente me atiendes, ¿en qué áreas de tu vida reconoces que necesitas más dominio propio? Te propongo algunas cosas. Por ejemplo, algo evidente, común, en donde se manifiesta que está o no lo está el dominio propio, la fuerza de voluntad humana, pero mejor aún, el poder del Espíritu Santo. Los vicios, las adicciones, los malos hábitos. ¿Alguien de los presentes pudiera estar hoy batallándole con el alcohol? ¿Con la pornografía? ¿Con el adulterio? ¿Con la maledicencia? Nadie diga amén, por favor, no se exhiba, eso es entre usted y Dios. ¿Con el robo? ¿Con la mentira? Dominio propio. Es muy probable que no has ejercido el dominio. Pues sí, pastor, pero le he echado ganas y me he esforzado. Mire, hasta me baño con agua fría. Qué bueno que hagas un esfuerzo humano. Pero si no has llegado a la victoria sobre tu pecado que Cristo promete darte, entonces no estás operando en el poder del Espíritu Santo. Y ahí está la clave, mis hermanos. Rendirnos a la dirección, a la influencia, pero al poder del Espíritu Santo, y Cristo cumple lo que prometió: si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Así es que añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Paciencia, paciencia. Alguna hermana aquí presente cuyo esposo la acompaña, hágale así con su codo: creo que el Señor va a hablar a tu vida. Paciencia, paciencia. Pero la paciencia, a veces tenemos un concepto equivocado. En su esencia, el significado bíblico de la paciencia es aguantar, soportar, resistir. ¿Qué cosa? La prueba, la dificultad. Mire, quite de las virtudes cristianas la paciencia y a lo mejor usted y yo ya ni seríamos cristianos. Por tantos conflictos que nos toca encarar, por tantas situaciones que nos agreden por el mero hecho de ser cristianos. Yo quiero agradar a Dios, pero descubro que fracaso. Nos falta paciencia, soportar, resistir. Especialmente, repito, en la prueba, en la dificultad. Paciencia.
Nos lo dijo el gran profeta mexicano. México tiene un profeta, ¿sabe cuál es, no? ¿No sabe? Ese es Calimán. ¿No le decía a su discípulo? Paciencia, paciencia y serenidad, mi pequeño amigo Solín. No, si alguien no ha leído la Biblia, todavía estoy bromeando, ¿eh? Ni Calimán es profeta, ni la paciencia que le pedí a Solín tiene que ver con lo que estamos considerando. Por favor, perdóneme. Paciencia, piedad, piedad. Esa palabra es sencilla, simplemente significa parecerse a Dios, parecerse a Dios. Implica imitar a Dios, adoptar los rasgos de su carácter. Eso es piedad. Pero la piedad necesita ser ejercitada. Así nos enseña Pablo en 1 de Timoteo 4:7. 1 de Timoteo 4:7. Por favor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Miren nomás, a veces la Biblia es bien explícita en ciertas cosas. No, pues mire, ya de entrada, el progresismo actual diría, eso es misógino. ¿A poco no? ¿Cómo que viejas? Pues ahí lo dice la Biblia. Pero hay un uso de vieja más o menos agradable, ¿no? Ya llegué, vieja, ¿no? Vieja, te quiero mucho, vieja. No, mejor no usemos esas expresiones, pero bueno, Pablo lo usó. Pero lo importante es esto, ejercítate para la piedad. Entonces las virtudes cristianas, mis hermanos, se ejercitan, se practican, son la expresión, la demostración de la fe genuina. La piedad, afecto fraternal, versículo número 7. Súmale a la piedad afecto fraternal. Tanto habló el Señor de eso. Seguramente usted recuerda este versículo y lo tiene bien presente, estoy seguro. Juan 13:35. Jesús dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos. Un discípulo sigue al maestro. Un discípulo aprende del maestro. Un discípulo abraza la doctrina del maestro. Un discípulo imita a su maestro. La gente conocerá que ustedes son mis discípulos cuando se expresen amor entre ustedes. Y qué hermoso texto. ¿Le platico algo? ¿Sí? ¿Nada más usted? ¿Sí? ¿Se lo platico a usted? ¿No? Yo no sé usted cómo califique lo que le voy a decir, ¿eh? Pero nos ha pasado con frecuencia a mi esposa y a su servidor, que hay personas que han venido a la iglesia y nos han dicho, yo llegué a esta iglesia y me quedé aquí por algo. Yo digo, porque el pastor predica con unción. Dicen, hombre, a veces ni lo toma en cuenta. No, por esto. Dice, porque ve amor entre nosotros. Yo le digo, ¿de veras? Sí, eso es lo que me hizo venir a la iglesia. Que yo veo que se procuran, que se hablan bien lindo, que se abrazan. Digo, bueno, gloria a Dios. Yo diría, Señor, pues permítenos esa expresión de amor, pues se traslade a todo ámbito de vida. Porque en esto el mundo conocerá que somos los discípulos del Señor. Mire, hay personas que aún no conocen al Señor, que nosotros conocemos, que queremos que lleguen a Cristo y no conocen la Biblia, no tienen por qué conocer la Biblia todavía. No saben de Dios, no tienen por qué todavía saber de Dios. Pero lo único que van a conocer, al conocerte a ti, es a un cristiano. No habrá otra manera de que esa persona tenga una relación o referencia inicial de Cristo, sino a través de nosotros. ¿De quién más? Por eso las virtudes de Cristo, el apóstol está diciendo a la fe, qué bueno que la tengan, pero la fe no va sola. La fe va acompañada de estas virtudes y concluye con la máxima virtud cristiana, el amor de Dios. El amor de Dios. Versículo número 7. A la piedad añade afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué amor? El amor de Dios. El amor de Dios.
Ustedes saben que en el idioma griego, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, hay varias palabras o diferentes palabras para referir al amor. Está el amor fileo, que es el amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor en la familia. Está el amor estorge, es el amor a la patria, el amor al estoicismo, el amor porque las cosas, a la humanidad en general, digamos, el amor estorge. Está el amor eros en el matrimonio. Está el amor ágate. ¿Ha oído de ese? El amor ágate, ¿no? Es el que practican los chicos, el novio con la novia. El amor ágate para acá. No se crean, no es cierto. Ese es viejo, ese es... Pero el amor ágape. El amor ágape. Miren, algunas chicas y chicos bien que saben de lo que estoy hablando, ¿eh? Por eso se rieron. La máxima virtud, el amor de Dios, el amor de Cristo, que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5, ya fue derramado en nuestros corazones para experimentarlo, pero para prodigarlo. Virtudes cristianas, virtudes en nosotros. Concluyo. Hemos considerado una lista de virtudes que deben ser, según la enseñanza del apóstol Pedro, añadidas, sumadas, colocadas al lado de la fe. Y por supuesto, ninguno de nosotros llegará a ser perfecto en todos los rasgos de virtudes cristianas, por supuesto que no. Pero eso no significa que no debamos aspirar a alcanzar, a caminar en dirección a esas virtudes. ¿Quieres llegar muy alto? Alguien lo dijo, ¿verdad? ¿Quieres volar muy alto, alcanzar grandes alturas? Pues trata de alcanzar la luna. Nunca la vas a alcanzar, pero grandes alturas alcanzarás en ese esfuerzo. Dos casos y concluyo. ¿Han oído hablar de Gandhi? ¿Gandhi? Sí, la librería que está aquí en Metepec. Bueno, esa, pero el personaje. Fue a estudiar a Inglaterra, su formación académica profesional. Y cuando empezó a escuchar él el Evangelio, quedó fascinado con el Evangelio. Dijo, wow, qué impresionante es la doctrina cristiana. Pero él en lo personal sufría discriminación racial, que por cierto no hay razas, pero acépteme ahorita la expresión. Entonces los ingleses lo miraban menos por ser de la India y lo despreciaban y lo sacaban de lugares donde se suponía no debía estar, etcétera. Y tomaba el tren y él pagaba primera clase, pero lo mandaban a última clase. Entonces él dijo, me encanta Cristo, pero aborrezco a los cristianos. Qué terrible. Y usted conoce, si conoce la historia de ese personaje, ¿en qué derivó? Otro caso. Un indio de la India se convierte a Cristo. Un día se encuentra una cartera en la calle. India es un lugar de mucha indigencia, de mucha pobreza. Este hombre, muy pobre, se convierte al Señor, encuentra una cartera llena de dinero, busca dentro de ella de quién podría ser, descubre de quién es, va a buscarlo a lejos para entregarle la cartera. Y le pregunta el paisano de la India, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Y dice, porque soy cristiano. Y ese que recibió el impacto de ese acto de un cristiano, al devolverle su cartera, a la postre se convirtió en Cristo, a Cristo. Dos referentes. O podemos ser uno positivo, o podemos ser uno negativo. Pero justo para eso, la Biblia nos plantea varias listas, no solo una, hoy consideramos una sola, de virtudes cristianas. Entonces, a la fe, ¿qué debemos añadir? Vuelvo a poner el texto allá. Versículo número 5. A la fe añadir virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad.
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y dígame si no, la vida se camina mucho mejor cuando abrazamos estas virtudes. Las relaciones son superiores. Nuestra condición y estabilidad, incluso emocional, es superior. Y entonces, como comencé, y concluyo ya, ¿qué verán los demás cuando vas a pedir un trabajo? Ok, pueden ver tus habilidades, tus credenciales, tus títulos, tu currículum, pero a la postre verán lo que realmente somos. Tu matrimonio, imagínate esas virtudes en tu matrimonio. Tendríamos un matrimonio excelente. Es práctico. La enseñanza cristiana es práctica y, por cierto, lo más útil que podamos tener. ¿Podemos orar? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que la fe debe ir acompañada en la vida de virtudes, las tuyas, ¿de quién más? Señor Jesús, impáctanos con tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo para que nuestra fe, Dios amado, sea genuina, una que expresa estas virtudes. Podemos hacer actos virtuosos sin serlo. Pero no, Señor. Tú quieres que lo que seamos se exprese en lo que hacemos. Que lo que hacemos emane de lo que realmente somos. Síguete formando en nosotros, amado Dios. Fórmate en nosotros, Señor. Sería la aspiración más grande de un hijo y de una hija de Dios. Decirle a Dios, fórmate en mí, Jesús. Espíritu Santo, quiero ser como mi Señor. Quiero imitar a mi Cristo. Dame de tu gracia. Ahí disfrutaré libertad, gozo verdadero, deleite genuino. Y no solamente en lo personal lo disfrutaré, lo hará mi esposa, lo harán mis hijos. Serán beneficiados todos aquellos con los cuales yo tengo relación. Dios, y todos reconocemos, sin duda, que adolecemos de algo, que estas cosas se tienen, pero en cierta medida, pero queremos más. Queremos más, Señor. Trabaja en mí, Señor. Trabaja en mí, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús.